Ponga en su mente esta escena. 5 de la mañana, se está levantando, hay un día largo de trabajo, nos dirigimos a la cocina, ponemos el agua a calentar, mientras tanto ponemos la bolsa de café, tomamos el café, lo ponemos en la bolsita, ponemos la taza debajo y cuando el agua ya hirvió, tomamos esa agua caliente y comenzamos a chorrear el café, muy lentamente, muy despacio, muy tranquilo. El olor comienza a salir, usted comienza a tener ese maravilloso olor a café chorreado, a lotico. Bien, el café, este color negro profundo comienza a caer en la taza y si lo toma como yo negro y sin azúcar, muchísimo mejor. El café está listo, usted lo toma, agarra su Biblia, su libro o simplemente se sienta en un sillón apenas amaneciendo y toma esos primeros sorbos de café de la mañana. Para mí es uno de los mejores tiempos del día, cuando puedo sentarme a leer, a pensar con un café recién chorreado, un café que se toma muy lentamente, un café que se chorreó muy lentamente, casi gota por gota, un café que tomamos lentamente. También tomamos café con amigos, llamamos a un amigo, algún familiar, quien sea, y decimos, mira, vamos a tomarnos un cafecito. Y vamos y nos sentamos a un lugar, pedimos un café y tenemos una conversación larga, extendida con esta persona, algunas profundas, otras menos profundas, pero igualmente que la conversación va despacio, igualmente que tomamos ese café muy despacio, disfrutándolo muchísimo. De la misma manera, queremos nosotros comenzar en esta mañana de domingo esta serie de mensajes. El fruto del Espíritu en el siglo XXI. El fruto del Espíritu Santo en el siglo XXI. Cómo las verdades que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Galacia son verdades también importantes para nosotros el día de hoy en nuestro siglo XXI, donde estamos atravesando una crisis bastante difícil relacionada con la pandemia que estamos viviendo en este año 2020. Ahora, John Stott fue un hombre maravilloso, él murió hace unos pocos años, un gran teólogo inglés. Él dice en su biografía que cuando él se levantaba cada mañana hacía la misma oración. La oración era: Padre Celestial, oro para que en este día pueda vivir en tu presencia y agradarte más y más. Señor Jesús, oro para que hoy pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, oro para que este día me llenes de ti mismo y hagas que tu fruto madure en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Esto oraba John Stott cada mañana. Y si él tenía la costumbre, como nosotros, de tomar ese cafecito en la mañana, entendamos esa cena, sentados amaneciendo, pidiéndole al Señor que Él traiga el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mientras tomamos poco a poco ese café. El fruto del Espíritu, si permitimos y somos dóciles, va a venir a nuestra vida igual que ese café se chorrea. Muy despacio, pero con un olor, con un producto tan puro, tan placentero, tan lleno de Dios, que realmente vamos a aprender a disfrutar lo que es el fruto del Espíritu. Christopher Wright dice que podríamos decir que Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante, es el cuadro vivo de la persona de Cristo, que es el retrato de Cristo. Estas virtudes, frutos del Espíritu, es lo que Wright dice que podría ser entonces ese carácter de Cristo. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Pablo había fundado estas iglesias en la zona sur de Galacia y había enseñado lo que todos bien sabemos en que está presente en el Nuevo Testamento. La justificación, la salvación, es por la fe sin las obras de la ley. Mientras Pablo no estaba, entraron en esta iglesia los judaizantes. Estas personas que decían, lo que Pablo dijo está bien, perfecto. Son justificados por la fe, pero tienen que agregar la circuncisión y tienen que guardar ciertos ritos importantes de la ley mosaica. Cuando Pablo escucha esto, reacciona y escribe la carta a los Gálatas con bastante seriedad, con mucha fuerza, y le dice: Gálatas insensatos, necios, ¿por qué se dejan confundir ustedes?
Y básicamente la carta de Pablo a los Gálatas, el tema central es que la salvación, la justificación es por la fe sin las obras de la ley. Y Pablo va a presentar 3 argumentos en 6 capítulos. En los capítulos 5 y 6, Pablo presenta un argumento práctico de cómo la justificación, la salvación, es por la fe sin las obras de la ley. Y es lo que escribe y lo que explica en capítulos 5 y 6. A partir del capítulo 5, el apóstol comienza a ser bien firme en lo que va a decir en cuanto a Cristo y la relación con la ley. Voy a leer para ustedes algunos versículos del capítulo 5 de Gálatas, de la Nueva Versión Internacional, para entender lo que Pablo quiere decir en cuanto a tomar la justificación por las obras. Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 2, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Cristo no servirá de nada. Versículo 4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. La relación se rompe cuando pretendemos ser santificados, ser justificados y santificados por otra cosa que no sea por Cristo. Es la verdad que Pablo está enseñando fuertemente en la iglesia en Galacia. David Platt, hablando en cuanto al libro de los Gálatas, dice lo siguiente: la misma idea del favor inmerecido de Dios es única, revolucionaria y transformadora de la vida. En realidad, todo ser humano lucha por comprender la verdad bíblica de la gracia de Dios. Todos nacen con una naturaleza que insiste en que podemos hacer nuestro propio camino hacia Dios. Incluso después de que somos salvados por gracia, todavía hay rastros de una mentalidad de actuación con la que todos luchamos. Creemos que podemos ganar el favor de Dios por lo que hacemos. Esta mentalidad arraigada de justicia de obras significa que debemos tener cuidado de no malinterpretar los pasajes que hablan de obediencia y discipulado. Es muy claro lo que dice David Platt. Tenemos una mentalidad de obras, de querer ser salvos, en algunos casos, por supuesto, por obras, pero en otros casos, cuando hemos entendido que la salvación es solamente por la fe, queremos ser santos por las obras. Y es el error que caemos nosotros. La iglesia en Galacia tenía un gran problema. Y la exhortación que Pablo estaba haciendo a los Gálatas era de que las iglesias en Galacia estaban tan atrapadas en influencias bajo los judaizantes que imponían un pesado sistema religioso, imposible de cumplir. De la misma manera hoy, la iglesia está atrapada e influenciada en sistemas religiosos que minimizan, desplazan y sustituyen la santificación por la fe, los procesos de madurez y el poder del evangelio por ritos, reglas, formas y tradiciones de los hombres. Hoy las iglesias, o al menos algún sector de la iglesia, ha entendido perfectamente de que somos justificados por la fe, pero lamentablemente no han entendido que somos también santificados por la fe y pretenden ser santificados por las obras. El gran problema de ser santificados por las obras es que podemos caer en alguno de los dos extremos. Podemos caer en el extremo del legalismo, añadir un montón de reglas. O podemos caer en el extremo del libertinaje, no tener ninguna regla. Porque la santificación va a depender de lo que yo haga o deje de hacer. Mientras que el concepto de la Biblia es que el fruto del Espíritu es lo que nos va a encaminar por los procesos de madurez para poder tener lo que el Señor ha ofrecido a nosotros en las Escrituras. No podemos pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. El propósito de la ley en la vida de las personas es, uno, evidenciar el pecado. La ley señala el pecado. La ley señala su pecado y el mío. Pero cuando pedimos a la ley que nos santifique, es imposible, porque por las obras no podemos ser santificados. Entonces no le pidamos a la ley lo que solo la gracia puede hacer. Ahora, ¿qué es el legalismo? Entendamos el legalismo de esta manera. Legalismo es obrar en nuestras propias fuerzas, y fue lo que dijimos anteriormente. Salvos por fe, santos por obras. Error. El legalismo también es obrar en nuestras propias reglas.
Dios ha establecido ciertas reglas, pero yo agrego todas estas reglas más y las bautizo convicción. Charles Swindoll, en su libro Despertar de la Gracia, él dice que Dios no ha puesto un montón de reglas para seguir. Que básicamente él podría decir que ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y después haz lo que quieras. Porque comprender el principio de amar a Dios nos va a sostener en una vida de amor y de santificación en Él. También necesitamos entender de que hay algunas palabras que han sido un poco manoseadas por nosotros los creyentes. La palabra convicción se usa con una ligereza tremenda. Y he escuchado a personas hablar de convicciones, que tiene tal o cual convicción o que no tiene tal o cual convicción y que por eso actúa como actúa. Y realmente tomamos esa palabra convicción como una muletilla, como una palabra o una justificación de mis obras, sean legalistas o sean libertinas, cualquiera de las dos. Yo tengo la convicción de tal acto legalista. Yo tengo la convicción o yo no tengo la convicción, entonces tal acto libertino. Y es lo que sucede cuando una persona pretende ser santificado por las obras, el legalismo o el libertinaje. Ahora, ¿cómo se destruye el legalismo? El legalismo se destruye cuando entendemos que el evangelio es gratuito, no es creado por hombres, sino revelado por Dios. Y también cuando entendemos que el evangelio no solamente es gratuito, sino que también es liberador. Nos libera de todo, absolutamente todo. El legalismo es un extremo, guardar las reglas. El libertinaje es otro extremo, rechazar todas las reglas. Son ambas respuestas totalmente equivocadas a la pregunta de cómo debe vivir un cristiano. Esto lo ha dicho Christopher Wright en su libro y su comentario a los Gálatas. Hace un tiempo en mi casa, con mis hijas, vimos una película que se llama Los peores años de mi vida. Es una película donde un muchachito, 13, 14 años, ha fracasado en una y otra escuela por su conducta. Finalmente le dicen, vamos a aceptarte en esta escuela, pero es la última oportunidad. Este es un niño sin reglas. Él hacía literalmente lo que le daba la gana. Ahora, llega a esta escuela, este niño en el libertinaje, y se encuentra con un director legalista. Y este director legalista tenía una serie de reglas, no sé cuántas, 200 y resto de reglas. Tenía un libro de reglas que todos debían memorizar. Y la regla número 1 era no faltar el respeto al director. El director, un cuadro perfecto del legalismo. El muchachito, un cuadro perfecto del libertinaje. Y toda la trama de la película, muy divertida, familiar, se basa en el choque entre el legalismo y el libertinaje. Y cómo los extremos, evidentemente, no nos van a llevar a ningún lado. De esa manera, lamentablemente, en cierto sector de la iglesia, algunas personas pretenden ser santificados por las obras cayendo en legalismo o en el libertinaje. La ley genera evidencia de pecado. Esa es la obra de la ley. El pecado son las obras de la carne. Lo que la ley va a hacer es mostrarme cuán pecador soy yo, no cómo me va a santificar. En esta serie de estudios queremos desarrollar en 5 mensajes, hoy el primero, lo que es el fruto del Espíritu Santo en el siglo XXI. La realidad que enfrentamos, la manifestación de las naturalezas, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La verdad que nos hace libres, la primera parte, el fruto a través de mi permanencia en Dios, 5:22. La verdad que nos hace libres, el fruto a través de las relaciones con mi prójimo. Y en cuarto lugar, la verdad que nos hace libres, el fruto a través del desarrollo de mi madurez. Finalmente, el quinto estudio es la muerte de la carne, su crucifixión y mi cruz. Finalmente, en esos pocos minutos que tenemos, me gustaría que viéramos en el libro de los Gálatas cómo los deseos de la carne que nos atribulan a usted y a mí se enfrentan al Espíritu Santo y cómo se enfrentan uno con el otro. Leímos, y vuelvo a leer para ustedes a partir de la Nueva Versión Internacional, cómo los que pretenden ser santificados por las obras desprecian a Cristo. Versículo 2 del capítulo 5. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá. Versículo 4.
aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Por otro lado, fíjense en los versículos 5 y 6, y leo para ustedes también de la Nueva Versión Internacional. Dice versículo 5, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La fe y el amor es lo que sostienen. Ahora, es importante entender cómo Pablo presenta este choque entre el Espíritu Santo y la naturaleza caída nuestra, o los deseos de la carne. Fíjense, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo les comienza a exhortar a los Gálatas y les dice, andad. Esta palabra andad, primeramente es una orden, es un imperativo. Bien, anden, es una orden. Y literalmente la palabra andar significa caminen alrededor de, o caminar alrededor de. Y Pablo les exhorta a que anden, caminen alrededor de, o sigan caminando, bien, en relación o en torno al Espíritu Santo, que es lo que nos explica el versículo 16. Ahora, la segunda parte es una consecuencia de la primera. En nuestra traducción Valera dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis. Ahora, esto podría sonar que es un segundo imperativo, que ande en el Espíritu, una orden, y la segunda orden que no satisfaga los deseos de la carne. Pero podemos traducir nosotros esta segunda parte como y no satisfaceréis. Si lo ponemos juntos, podríamos decir, andad en el Espíritu y de esa manera no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a andar en los deseos de la carne. Y es la exhortación que Pablo hace, no se pongan pesados sistemas encima, como hicieron los Gálatas en aquel momento. No lleven cargas religiosas, denominacionalistas, cargas de obras, de libertinaje. No se las pongan encima, porque no es necesario. Si andamos en el Espíritu, automáticamente no vamos a andar en la carne. Ahora, en el versículo 16 mismo, hablamos de dar oportunidades de docilidad al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros. Ahora, ¿cómo es que nosotros entonces podemos dar lugar al Espíritu Santo para que Él obre? ¿Cómo podemos colectar este fruto? Es muy importante entender de que todos luchamos con el pecado y que esta naturaleza pecaminosa está en nosotros. Bien, ahora, cuando una persona llega a Cristo por la fe, y nada más que por la fe, comienza un proceso de santificación, donde va a comenzar a ceder, a dar lugar al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros, para que Él restaure, para que Él redima nuestra vida. Ahora, esto depende de nuestra docilidad y depende de nuestra disposición a esto. Le pongo un ejemplo, y voy a usar palabras específicas para ser puntual. ¿Cómo una persona que ha luchado con el alcoholismo da lugar al Espíritu Santo para que éste obre en su vida? Bueno, el borracho no va al bar, y con el hecho de no ir al bar o no estar donde hay licor presente, entonces está creando la oportunidad para que el Espíritu Santo, a través de la palabra y la oración, ministre en él. No va al bar, se sujeta al Espíritu Santo. El ladrón no sale a robar, no va a lugares ni se junta con personas que saben que les va a llevar a cometer este delito, sino que trabaja y confía en el Señor. Genera el espacio para que el Espíritu Santo transforme su vida. El adúltero no está en lugares ni con personas que le generen la tentación de ser infiel a su esposa, sino que se va a apartar de estos lugares, abriendo el espacio para que el Espíritu Santo obre en su mente, corazón y alma y transforme su vida. Disposición y obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se anda en el Espíritu? En el Espíritu se anda entonces por dos cosas muy importantes: la permanencia en la palabra de Dios y la constancia en la oración. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, estamos estudiándola, meditando en ella, somos constantes en la oración y persistimos en esto, esta devoción, esta búsqueda de Dios va a desarrollarse entonces a través de que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida.
Versículo 16, la segunda parte, si hacemos esto, nos vamos a satisfacer los deseos de la carne. Versículo 17, leo para ustedes, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esto es un resultado. La exhortación a andar en el espíritu. La consecuencia, no ando en la carne. Y el resultado es que de esa manera no vamos a satisfacer esos deseos. La base es que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero también dice la segunda parte del versículo 17 que estos se oponen entre sí. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora, la palabra oponerse significa cara a cara. Y en Costa Rica tenemos una palabra específica para eso, enjacharse. Esta palabra tan popular, tan común, bien, quizá un poco vulgar, de uso común, es la idea de ponerse cara a cara. Y que si una cara o una persona gira, la otra gira y siempre están enfrentados. Igual es el Espíritu Santo y la carne que está en nosotros. Está enfrentada. Cuando yo pretendo santificarme por las obras, estoy dándole lugar a la carne para que la carne y el pecado sigan saliendo. Pero cuando me sujeto al Espíritu Santo a través de la santificación por la fe, por la permanencia en la palabra y la constancia en la oración, es entonces que el fruto del Espíritu va a venir. Y podemos ceder el control de nuestra vida, la guía y la ruta de nuestra vida, cederla a la obra del Espíritu Santo. El versículo 17 dice para que no hagamos lo que quisiéramos. Cuando hablamos de no hacer lo que queremos, estamos diciendo que en medio de esto no permanecemos neutrales. Es imposible estar en esta lucha entre mis deseos carnales y la sujeción al Espíritu Santo en permanecer neutral. Hacia algún lugar me voy a inclinar. Y es donde entra mi disposición a obedecer y a sujetarme en docilidad al Espíritu Santo. Ahora, el versículo 18 dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos guiados bajo la ley. Cambiemos ese sí después del pero por un cómo. Pero como sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como estamos siendo guiados por el Espíritu, no ando en la ley. Si ando en el Espíritu, no ando en las obras de la carne. Bien, pero si permanezco en las obras de la carne, no ando en el Espíritu. Y eso depende de nuestra disposición. Por otro lado, el versículo 22 nos expresa cuáles son las obras de la carne en las cuales usted y yo lamentablemente en algún momento participamos y de las cuales tenemos que huir a través de la santificación por la fe y la obra del Espíritu Santo. La leemos. Versículo 19. Manifiestas, claras son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo nos marca claramente cuáles son estas obras y cómo estas obras se pueden categorizar en 4 diferentes aspectos. Hablamos de pecados en cuanto al sexo, en cuanto a la religión, en cuanto a las relaciones y en cuanto a las indulgencias. Nuestro pecado se va a manifestar en alguna de estas 4 áreas que estamos observando en estos versículos de Gálatas capítulo 5. Ahí, de alguna forma, las obras de la carne se reproducen en estas 4 grandes áreas y no vamos a entrar a estudiar una por una, sino que simplemente vamos a decir que hay 4 grandes categorías que se afectan, bien, por permanecer en la carne o por pretender ser santificado por las obras. Ahora, déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos las obras de la carne con las características de la sociedad que vivimos hoy? Vivimos en una sociedad posmoderna, una sociedad donde hemos pretendido, o la sociedad como tal, o los ideales de la sociedad han pretendido sacar a Dios del pensamiento del hombre. Hay 4 características del posmodernismo. El posmodernismo es antidualista. No existe lo bueno o lo malo, lo falso o lo verdadero. Bien, vamos a excluir de la vida ciertos pensamientos. El posmodernismo cuestiona los textos.
todos los textos históricos, científicos, literarios y por supuesto la Biblia, diciendo que no tienen autoridad o no son objetivos en sí mismos para revelar la intención del autor. En tercer lugar, el posmodernismo ha hecho un giro lingüístico. Ellos declaran que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Básicamente, el lenguaje crea literalmente la verdad. Cuarto lugar, la verdad como perspectiva. Todo es relativo, no hay nada absoluto. La disolución. La mezcla que se ha dado en las dos primeras décadas del siglo XXI han llegado a un tinte bastante peligroso, que no es nuevo, pero su manifestación es aguda al permitir mezclar las obras de la carne con las ideologías posmodernistas, que como siempre pretenden eliminar a Dios del pensamiento del hombre. A finales del siglo XIX, el filósofo Friedrich Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Y no lo dijo bajo ningún sentido de que él creyera en Dios, sino resumiendo de que por fin se estaba sacando del pensamiento de la sociedad el concepto de Dios. Y pareciera que para el posmodernismo este ha sido el eslogan de su desarrollo. Dios no está más en el pensamiento del hombre. Qué peligroso es cuando ponemos las obras de la carne en una sociedad, en un concepto totalmente posmodernista. Este ha sido el concepto que se ha trazado en la sociedad que vivimos. Lamentablemente, ese concepto también ha entrado dentro de las iglesias. Por otro lado, Dios sigue muerto, debido a la religiosidad, el denominacionalismo, la ritualidad, el activismo, lo visible, los números y las reglas sin espíritu, elementos que también muy dañinamente, al igual que el liberalismo y el espíritu de la muerte de Dios, han minimizado la obra del Espíritu Santo, el poder de las Escrituras y la trascendencia del Evangelio en la vida de los creyentes. Es muy difícil este concepto que se ha establecido de que Dios está fuera del pensamiento del hombre en esa sociedad posmoderna que vivimos, también ha entrado en cierto sector de la iglesia, donde despreciamos, como leímos en Gálatas, hemos roto, hemos caído de la gracia, hemos despreciado a la persona de Cristo, cayendo en nuestra práctica denominacionalista o religiosa, donde nosotros mismos excluimos a la persona de Dios y la obra del Espíritu Santo simplemente para hacer nuestra voluntad y pretender ser santificados por las obras. El gran problema radica en que lo que hay dentro de nosotros, o sea, el corazón, más lo que hay fuera de nosotros, las circunstancias del tiempo presente, como Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, el presente siglo malo, nos conducen a sistemas religiosos que quieren justificarnos por las obras, legalismo o libertinaje, inhabilitándonos para que el Espíritu Santo, por la constancia en la oración y la permanencia en la palabra, traiga su fruto integral a nuestra vida. Tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué estamos y seguimos limitando el fruto del Espíritu por el libertinaje o por el legalismo? ¿Por qué seguimos dando lugar a santificación por obras? Segundo lugar, ¿cómo pues podemos obtener el fruto del Espíritu a pesar del legalismo o el libertinaje? Entendamos que el versículo 19 de Gálatas capítulo 5 nos muestra lo que naturalmente sale de nosotros, las obras de la carne. ¿Cómo escapo? ¿Cómo huimos? ¿Cómo nos libramos? ¿Cómo somos salvos de las obras de la carne? La respuesta es muy sencilla, la práctica no tanto. Andando en el Espíritu. Andamos en el Espíritu cuando permanecemos en la palabra y somos constantes en la oración. Ahora, necesitamos nosotros clausurar el libertinaje y el legalismo. Necesitamos dar pasos en una comunión íntima con el Señor, donde podamos ser librados de esos sistemas que pretenden decirnos fuimos justificados por la fe, pero tenemos que ser santificados por las obras. La autojustificación de nuestra conducta se expresa a través de pesados sistemas que aprendimos, que quizá con buena intención, pero que nos conducen al peso del legalismo o el libertinaje, y esto nos esclaviza. Déjeme decirle a manera de conclusión para este día, pero a su vez como introducción para el mensaje del próximo domingo, lo que es el fruto del Espíritu y lo que no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es una lista exhaustiva de cosas
para certificarme o garantizarme que estamos andando en el Espíritu. El fruto del Espíritu no son varios, es uno. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu, no puedo decir estoy bien en amor, gozo y paz, pero estoy mal en benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Es un fruto. No puedo estar haciendo una cosa y dejando de hacer la otra. También no son conductas morales que agregamos. No es que simplemente modifico mi conducta para que el fruto venga a mí, sino que es algo que el Espíritu Santo trae a nosotros. No es por la ley de las obras, sino por la gracia del Espíritu. Y tenemos que entender que en nuestra habilidad no podemos hacer nada más que ser dóciles y sumisos a la obra del Espíritu a través de la palabra y la oración. Tenemos que entender de que todas son este fruto del Espíritu, todos son una manifestación del amor de Dios para nosotros y que son características, son frutos más bien, que tenemos que recibir del Espíritu para que nosotros podamos crecer en ellas. Vamos a leer capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tanto John Stott como Thomas Constable, comentaristas bíblicos, ellos categorizan estas 9 partes de un solo fruto en 3 secciones diferentes. Los primeros 3, de acuerdo al versículo 22, cuando habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, son virtudes del fruto en relación mías, que yo recibo el fruto, con Dios. La cuarta, quinta y sexta del fruto del Espíritu, que lo encontramos también en el versículo 22, y dicen que es paciencia, benignidad y bondad, son partes del fruto donde yo me relaciono con otras personas. Y finalmente, la séptima, octava y novena parte del fruto, que lo leo para ustedes, cuando dice fe, mansedumbre y templanza, es en relación conmigo mismo. Estas 9 partes del fruto que trae el Espíritu Santo se van a reproducir tanto en mi comunión con Dios, en mi relación con otros y en mi relación conmigo mismo. Es fundamental que podamos nosotros, para desarrollar relaciones sanas y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu, que podamos someternos a la palabra de Dios y ser constantes en la oración. Si contrastáramos el fruto, podríamos decir de que lo contrario al amor es el odio, lo contrario el gozo es la amargura, en vez de paz tendríamos conflicto, en vez de paciencia desesperación, en vez de benignidad seríamos groseros, en vez de bondad habría maldad, en lugar de fe, incredulidad, no habría mansedumbre sino intemperancia, y no tendríamos templanza sino que viviríamos en el desenfreno. Esto es lo contrario. Eso es lo que se produciría si no vivimos en el fruto del Espíritu. Necesitamos nosotros, antes de entrar a estudiar estas 9 partes del fruto y cómo podemos crecer en esta área, evaluar qué está trayendo nuestra vida. Si está trayendo obras de la carne o fruto del Espíritu. Qué importante es que aprendamos a discernir en dónde estamos caminando y que podamos entender nuestra posición delante de Dios y cómo podemos ser santificados no por obras, sino por fe. Señor, gracias por ese tiempo de poder crecer y aprender, de poder abrir tu palabra y aprender en Gálatas, Señor, que nos invitas a disfrutar tu fruto. Señor, te pedimos que sepamos huir de las obras de la carne y podamos permanecer, Señor, a través de la palabra y la oración, cosechando, Señor, el fruto para nosotros. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.